95, que es la que he estado leyendo en la versión 60, viene una frase interesante. La frase que allí viene es: pero David se quedó en Jerusalén. Bueno, la nueva versión internacional maneja pero, y la 95 dice mientras. Ahora, si la 95 y la versión internacional dicen pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, observen por favor esa preocupación que tiene aquí el gran escritor. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué David se quedó en Jerusalén? ¿Por qué David se quedó en Jerusalén? ¿Por qué? Ahora, te voy a decir una cosa. Hay algo que tú y yo hemos cometido errores, nos ha ido mal y, ¿sabes algo? Después reaccionamos que ¿por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué David se quedó? Ahora, cuando las cosas suceden, nosotros después decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo pude haber hecho esto, si yo pude haber hecho aquello, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué David se quedó? Te voy a decir. Dos razones por las cuales David se quedó allí. La primera razón es porque David había llegado al pináculo de su poder, habiendo sometido por doquiera a sus enemigos. Es decir, él estaba en la cumbre del éxito de su reino. Él estaba en el mejor punto de su reino. Por lo tanto, él estaba confiado. Él había sometido a todos sus enemigos. Por lo tanto, él estaba confiado. Él estaba tranquilo. Y número dos, el capítulo 11 nos dice que estaba en guerra con los amonitas. Así que no había ningún problema. Él estaba seguro, él estaba tranquilo. Pero grave error. La versión internacional, repito, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Y ese pero, hermanos, cuántas tristezas nos ha traído incluso a nosotros también como cristianos. Pero David se quedó en Jerusalén. Esa frase es la que vamos a analizar esta tarde. Pero David se quedó en Jerusalén. Esa es la frase que vamos a analizar. Y vamos a aprender 3 lecciones en esta tarde. La primera lección: los frutos de la victoria significan inseguridad. Los frutos de la victoria significan inseguridad. La victoria no siempre significa éxito para nosotros en la vida cristiana. Repito, para nosotros la victoria, los éxitos que obtenemos en el mundo, en la vida cristiana o en el sentido espiritual, no significa siempre éxito. A veces significa fracaso. Y te explico lo que esto significa. En una ocasión, Gedeón va a ir a la guerra y tiene 32,000 soldados. Y Dios le dijo, no, Gedeón, son muchos. Y si llegan a ganar esos 32 soldados, 32,000 soldados, van a pensar que fue por su poder, van a pensar que fue por su gran experiencia, van a pensar que fue porque ellos son muy buenos. No, señores. No, no y no. Son muchos. Y usted sabe la historia, solo quedaron 300 hombres. ¿Cuántos hombres? 300 hombres. Ahora, ¿por qué los frutos de la victoria significan inseguridad? Bueno, en el caso de David, porque David estaba recibiendo el homenaje y la aclamación de su propio pueblo. No solamente de su propio pueblo, también de las naciones circunvecinas. David, mis amados hermanos, vivía una vida de comodidad y complacencia. La grandeza de su triunfo lo expuso a su peligro máximo. Repito, el éxito de David
los éxitos de David, la gran aceptación que tenía David con su pueblo, el gran cariño, el gran amor que sentía su pueblo hacia David, lo llevó a tener una vida de comodidad y también de complacencia. La grandeza de su triunfo lo expuso a su peligro máximo. Ahora, mis amados hermanos, tus éxitos en la vida cotidiana no significan que tú vas a tener éxito en la vida espiritual. Tienes que acordarte de algo. Todas las buenas cualidades que poseen los hombres son dones de Dios. Es decir, si tú sabes cantar, si tú sabes memorizar los textos de la Biblia, si tú te gusta dar estudios bíblicos, si a ti te gusta servir a la iglesia. Yo conocí una hermana que ya llevaba más de 10 años siendo diaconisa y le encantaba ser diaconisa. Bueno, esos dones que tienen los hombres son regalos de Dios. Esas cualidades buenas que tienen los hombres son regalos de Dios. Por lo tanto, no son para nuestro ensalzamiento, no son para que la gente nos reconozca solamente y nos aplauda. Se corre un grave peligro cuando nosotros vemos esas cualidades como parte de nuestro éxito personal. Corremos un gran peligro, mis amados hermanos. Un gran, pero gran peligro corremos cuando pasamos por los momentos de victorias. Te voy a decir algo. Cuando los momentos de victorias lleguen, acuérdate de algo. La gloria le pertenece únicamente a Dios. Nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. Acuérdate, nosotros solamente somos los burritos que cargamos a Jesús. El día que Jesús se baje, deje de estar con Nemorio Machucho, Nemorio perdió todo. El día que Jesús salga de ti, de tu vida, hermano, lo perdiste todo. Por eso los éxitos no garantizan que tu vida espiritual esté al 100% con Jesús. No, mi querido hermano. Tus cualidades, tus éxitos, todo lo bueno que hay en ti son un regalo de Dios. Y por lo tanto, debes dirigir la mirada hacia Cristo Jesús. Debes darle gloria y honra a tu Padre Celestial. Tienes buenas cualidades, los hermanos te reconocen esas buenas cualidades. Yo sé que entre los que escuchan esta reflexión hay personas muy nobles, muy lindas y hacen un buen trabajo para Dios. Pero mis amados hermanos, acuérdate que nosotros solo somos instrumentos en las manos de Dios. El día que Jesús, lo repito, el día que Jesús se baje de nosotros, los burritos que cargamos a Jesús, ese día nosotros lo perdimos todo. Por lo tanto, ten cuidado de los éxitos, ten cuidado de caer en la comodidad, ten cuidado de caer en el descuido. Así que lo primero que nosotros debemos aprender es que nosotros no merecemos la gloria, no merecemos el reconocimiento. Quien merece el reconocimiento es Cristo Jesús. Por eso, cuando tú quieras darle palabras de ánimo a alguien, la mejor palabra de ánimo es cuando tú, desde tu hogar, elevas una oración a Cristo Jesús y le dices: Señor, bendice al pastor Bullón, úsalo poderosamente. Es lindo leer las palabras que ustedes escriben, que le escriben a alguien que admiran, pero lo mejor es que tú le digas: adiós, Señor, cuida y protege a tu siervo fulano de tal. Protégelo de caer en la tentación. Hace un tiempo, hacia el fin de año, alguien me escribió un mensaje lindo que conservo en mi corazón. Más de alguno probablemente también ora por este servidor. Alguien me escribió un mensaje y me dijo: pastor, un año de actividades se ha ido. Y déjeme decirle algo. Estamos orando por usted. Estamos orando por usted. ¿Cuánta trascendencia tiene la oración cuando la hacemos en favor de alguien a que nosotros amamos? Y sobre todo cuando sabemos que alguien está batallando, está en la guerra espiritual contra el enemigo, es cuando cobra todavía más trascendencia una oración. Por lo tanto, te recuerdo algo.
yo solo soy un instrumento en las manos de Dios. La gloria y la honra la merece Cristo Jesús. No yo, sino Él merece la gloria y la honra. El Salmo 115 nos lo recuerda muy bien. No yo, sino Él merece la gloria y la honra. Además, mis amados hermanos, la Biblia nos recuerda que es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, pues si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y confiar en su propia fortaleza, seguramente caerá. Repito, es peligroso alabar o ensalzar a los hombres, pues si uno llega a perder de vista su total dependencia de Dios y a confiar en su propia fortaleza, seguramente caerá. Pero yo te voy a decir algo. Eso me recuerda a algo que el pastor Alejandro Bullón contaba en algún momento. Él al principio, cuando inició su ministerio, él se tomaba fotos con todos los hermanos de iglesia. Con todos los hermanos de la iglesia se tomaba fotos. Con todos. Y de pronto alguien le escribió. Le dijo, pastor, la gente va solamente por usted y usted allí parece una estrella, un actor que quiere la alabanza para sí, etc. Y lo empezó a exhortar, porque él se tomaba fotos con todos y que la gente hacía filas, etcétera, etcétera, etcétera. Él dijo, tiene razón, está bien, voy a dejar de tomarme fotos con las personas. Y se dejó de tomar fotos con las personas. Y de pronto alguien ahora le envió otra carta. Y en la carta le decía, pastor, ahora usted es muy creído, ya no se toma fotos con los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él ya había tomado una decisión. Evitar, hasta donde sea posible, estar en contacto directo con los miembros de iglesia que no saben manejar la madurez espiritual. Es peligroso ensalzar y alabar a alguien, porque cuando pierde de vista a Cristo Jesús, seguramente caerá. Y mis amados hermanos, mi lucha constante es, Padre, quita de mí el orgullo y la vanidad. Mi lucha constante es, Señor, ayúdame a ser humilde, a creer que esto que hago lo hago solamente para gloria de tu nombre. Esto no es para recibir aplausos, es para gloria de Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, constantemente elevo también mi oración para decirle, Señor, ayúdame a mantenerme humilde, a mantener mi mirada únicamente en Cristo Jesús. ¿Cuál es la primera lección que aprendemos de la frase, pero David se quedó en Jerusalén? La primera frase es que la primera lección es que los éxitos no garantizan, de ninguna manera, garantizan un buen desempeño en la vida espiritual. Número 2. La segunda lección que David olvidó y que tú y yo debemos aprenderla es que tenemos un enemigo latente. Repito, la segunda lección que aprendemos es que tenemos un enemigo latente, como una gotera. Aquí en Cuatza es muy común que las casas tengan goteras, es muy común eso. Y cómo molesta y cómo fastidia. El enemigo es un enemigo como una gotera continua. Está allí al pendiente. Bueno, pues Satanás eligió ese momento para poner delante del rey una tentación que habría de causarle profunda humillación y desgracia. Trágicamente, David olvidó que había un enemigo mayor que los hombres. Lo que pasa es lo siguiente, es que David estaba tranquilo porque ya no tenía enemigos a su alrededor. David había conquistado y tenía sometido a todas las naciones vecinas, excepto a los amonitas. Pero Joab ya estaba venciendo a los amonitas y él se confió de los enemigos externos. Se le olvidó que hay un enemigo que nos está, como decimos coloquialmente, nos está cazando. Acuérdate que el hombre lucha con enemigos que son más fuertes que él. Efesios 6:12 lo dice muy claro.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Ahora, tu lucha no es contra tu esposo, contra tu esposa. Tu lucha no es contra tus hijos que no van al templo, que no van a la iglesia, que no quieren nada con Dios. Tu lucha, escúchame bien, hermano, no es contra el alcoholismo, no es contra las mujeres, no es contra las canciones. Tu lucha no es contra las drogas, no es contra el alcohol, no es contra el tabaco. No, tu lucha no es contra todo eso. Tu lucha no es contra el orgullo, contra la vanidad. Tu lucha es con un enemigo más poderoso que eso. Él usa esos instrumentos para tu derrota, para tu destrucción. Pero tu verdadera lucha es contra poderes más fuertes que tú. Tú no podrás vencer. El texto en Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, tú y yo, sin Dios, estamos perdidos. Pero David se quedó en Jerusalén, dice el texto, el versículo 1. Pero David se quedó en Jerusalén. Te voy a decir algo. Es imposible que nosotros, con nuestra propia fortaleza, sostengamos el conflicto. Y todo lo que aleje a nuestra mente de Dios, todo lo que induzca al ensalzamiento o a la dependencia de sí, prepara seguramente nuestra derrota. Tú y yo no podemos vencer el orgullo, la vanidad, el creer que solamente por tu esfuerzo, por tu trabajo, las cosas se hacen. A veces hay miembros de iglesia que piensan que si ellos dejan de ser director de tal departamento, piensan que la iglesia se va a morir. Un día un hermano, molesto, dijo, pastor, voy a dejar de llegar a la iglesia a ver qué van a hacer sin mí. Les voy a demostrar que sin mí la iglesia se va a morir. y gracias a Dios que se fue. La iglesia creció, la iglesia se multiplicó, porque a veces nuestro orgullo impide que la iglesia crezca. A veces el orgullo impide que la iglesia se multiplique. Porque Satanás nos induce constantemente al ensalzamiento o a la dependencia. Y cuando tú y yo buscamos el ensalzamiento y nos sentimos seguros y dependemos de nosotros mismos, seguramente vamos a la derrota segura. Por lo tanto, mis amados hermanos, mira, si tenemos un enemigo latente, un enemigo constante que está luchando para que salga mi orgullo, para que salga mi vanidad, para que salga tu yo, tu ego, mi ego, entonces no nos queda sino estar levantando constantemente la mirada a Cristo Jesús y decirle, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, ten piedad de mí. Por lo tanto, hasta aquí aprendemos algo, que nuestra lucha no es sencillamente contra el orgullo, contra la vanidad, contra el chisme, contra nuestro esposo, contra el alcohol, las mujeres. No. Nuestra lucha es con un enemigo más fuerte que nosotros mismos. Pero cuando nosotros decimos, como hay quien dice, yo dejo el alcohol cuando yo quiera. Hay quien dice, pastor, yo regreso a la iglesia cuando yo quiera. Mentira. Tú no vas a regresar a la iglesia cuando tú quieras. Tú vas a regresar a la iglesia cuando Cristo venza al enemigo que te tiene encadenado. Cuando Dios corte las cadenas que te tienen encadenados, hasta ese momento tú podrás vencer, tú podrás salir de la esclavitud. Mientras, hermano, seguirás siendo un pobre esclavo de Satanás. Ahora entiendes por qué tú y yo tenemos que estar constantemente atentos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora te voy a decir algo.
te voy a decir algo. La última lección de esta noche es que Satanás trabaja imperceptiblemente. Satanás trabaja imperceptiblemente. Satanás trabaja imperceptiblemente. ¿Cómo trabaja Satanás? Imperceptiblemente. ¿Y qué significa eso? Permíteme leerte una gema de Elena de White. Ella dice: sintiéndose fuerte y seguro contra sus enemigos terrenales, embriagado por su prosperidad y éxito, mientras recibía los aplausos de los hombres, fue vencido el alabado héroe de Israel. Repito, sintiéndose fuerte y seguro contra sus enemigos terrenales, embriagado por su prosperidad y éxito, mientras recibía los aplausos de los hombres, fue vencido el alabado héroe de Israel. Imperceptiblemente se le habían debilitado las defensas internas del alma, al punto de que se rindió ante una tentación que lo transformó en un descarado pecador. Repito, imperceptiblemente se le habían debilitado las defensas internas del alma, al punto de que se rindió ante una tentación que lo transformó en un descarado pecador. Fíjate lo que son las cosas. La gente estaba aplaudiendo su liderazgo de David. La gente estaba reconociendo y admirando el liderazgo de David. Lo admiraban, es nuestro rey. ¿Qué rey es más justo que el que tenemos? Joab, por otro lado, estaba listo para destruir a los amonitas. ¿Qué le hacía falta a David? Nada. El problema era que aunque tenía éxito externo, la lucha interna estaba a punto de entrar en el punto máximo. Y entonces, imperceptiblemente, Satanás llegó a la mente de David, entró en su corazón y se convirtió David en un pecador sin descaro. Ahora, qué interesante es, mis amados hermanos, cómo trabaja Satanás. Satanás es astuto. A veces tú te cuidas de no pelear con tu esposo, de no pelear con tus hijos, y tú dices, bueno, ya vencí. Pero mira lo siguiente. La obra del enemigo no es abrupta. Al principio no es repentina, ni sorpresiva. Consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. Repito, la obra del enemigo no es abrupta. No es abrupta. O sea, la caída de nuestra vida espiritual no es abrupta. Al principio no es repentina ni sorpresiva. ¿En qué consiste la gran lucha, el éxito de Satanás? ¿En qué consiste? Básicamente, en 4 aspectos Satanás vence y nos derrota. Número 1. Consiste en minar secretamente las fortalezas de los principios. ¿Qué es lo que él hace? Mina secretamente las fortalezas de los principios. Mientras tú y yo nos estamos cuidando de lo externo, él empieza como la gotera. Allí está. Son las pequeñas gotas las que destrozan las grandes rocas. Son las pequeñas tentaciones las que nos minan, las que nos acaban. Minan las fortalezas de los principios que tenemos. Y mira cómo empiezan. Comienzan en cosas aparentemente pequeñas. Satanás nos ataca de una manera imperceptible. Dijimos que no es abrupto. ¿Y cómo lo hace? Anota bien. Anota y escucha. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? La primera estrategia es, él busca que nosotros seamos negligentes en cuanto a ser fiel a Dios. ¿Cómo le hace Satanás? Él dice,
Tranquilo, tranquilo. Él empieza con cosas aparentemente pequeñas, ¿como cuál? Como la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios. ¿Y eso qué significa? Eso significa que al ratito estudias, hijo. Al ratito estudias, tranquilo, no pasa nada. Mañana te pones al corriente con el año bíblico. Mañana te pones al corriente con el reavivados por su palabra. Tranquilo. Tu esposo te dice, ¿no has estudiado? Sí, al ratito voy a estudiar. Negligencia. Cosas aparentemente pequeñas. Un día le pregunté a una iglesia. En una iglesia pregunté, ¿cuándo fue el último domingo que fuiste a la iglesia? Y un hermano me dijo, pastor, llevo 2 años sin pisar un domingo el templo. ¿Cuántos años? 2 años sin pisar el templo. Probablemente más de alguno que está escuchando. Batalla, por ejemplo, con ir los sábados al templo por la tarde. Batalla con ir los sábados en la tarde al templo. Ahorita pues ya no batallamos, pero antes batallaba. ¿Cómo empezó todo? Pues un sábado dijo, tengo sueño, me voy a dormir, descanso un rato y me voy a la sociedad de jóvenes. Se levantó como a las 4:30 y dijo, pues ya que voy, mejor el otro sábado voy. Y se quedó ese sábado. Y se excusó diciendo, como me dijo un hermano, pastor, yo no fui el sábado a la iglesia, pero yo me quedé escuchando un sermón del pastor Bullón. Yo me quedé escuchando la transmisión de tal. Cosas aparentemente pequeñas. Cosas aparentemente pequeñas. Repito, cosas aparentemente pequeñas. Negligencia en cuanto a ser fiel a Dios. Y yo lo tengo que decir. Por eso es que a veces solo estudiamos 4 días, 3 días, 2 días a la semana. Porque Satanás dice, no importa, tranquilo, no te sientas mal. Espera, si es importante. Estas pequeñas cosas minan tu relación con Cristo Jesús. Estas pequeñas cosas acaban tu buena relación con Cristo Jesús. Y es así como empezamos a ser infiel en la observancia del sábado. Es así, un día un muchacho, miembro de iglesia, me tocó visitarlo y me dijo, pastor, yo soy bautizado, pero yo estoy en las competencias de atletismo. Y yo, los sábados, llego a entrenar, pastor. Llego a entrenar. Y yo le dije, de veras, sí, yo llego a entrenar, pastor. Pero yo saliendo de mi entrenamiento, yo llego al templo. Llego como a las 10. A veces no tengo entrenamiento, así que yo me voy normal al templo. Y yo me quedé pensando, ¿qué le digo? ¿Le digo lo que él quiere escuchar? ¿O le digo lo que la palabra de Dios dice? Y yo le dije, tengo que decírtelo, aunque me odies para toda tu vida. La verdad es que estás transgrediendo el día sábado. Pero pastor, ¿por qué? Si yo voy a mi entrenamiento, no hago nada malo y yo regreso al culto. Pastor, hay hermanos que hacen cosas peores en sábado. Hay hermanos que ni siquiera van al culto. Yo sí voy. Y yo le dije, hijo, Satanás te tiene engañado. Te tiene engañado. Tienes que aprender a guardar el día sábado como se debe. Así que, mis amados hermanos, ¿cuál es el punto aquí? Que Satanás mina con las cosas pequeñas, la negligencia en cuanto a ser fiel a Dios. ¿Ahora entiendes por qué tú dejaste de ir al templo los sábados por la tarde? ¿Ahora entiendes por qué dejaste de estudiar la Biblia tiene unas semanas atrás? Porque te desconfiaste, te confiaste. Porque te confiaste
Ahora entiendes por qué tiene meses o años o semanas que dejaste de ser fiel a Dios en tus diezmos y ofrendas. Ahora entiendes. Porque Satanás te dice, tú lo necesitas más que Dios. El próximo sábado, la próxima quincena, el próximo mes lo das. No importa, Dios entiende. No, Dios no entiende. Satanás te hace creer que eso no tiene nada de malo, pero ya conquistó tu corazón. La segunda forma que Satanás ataca es de la siguiente forma. Es que él intenta que tú dependas. Es decir, que tú te independices de Dios. Él dice, mira, tú sin Dios vas a poder. Tú sin Dios sí vas a poder. No pasa nada. Tranquilo, vas a poder. Sin Dios vas a poder, hombre, tranquilo. No pasa nada. Esa es la otra fórmula de Dios. Al quedarse, los comentaristas dicen así, ¿cómo es posible que David haya derrotado a un gigante enorme, imposible de vencer desde la perspectiva humana? ¿Cómo es que lo haya vencido y que no haya podido vencer a una mujer? La tentación de una mujer. ¿Cómo? La respuesta es sencilla. Cuando venció a Goliat, lo venció porque estaba dependiendo de Dios. Cuando fue destruido por una mujer, es porque él estaba independiente de Dios. Si hubiera elevado una sola oración, él hubiera vencido la gran tentación que lo llevó a la bancarrota y que trajo dolor, tristeza y muerte a su familia. Y finalmente, la última forma en que Satanás llega a nuestra vida para destruirnos, es que él nos invita a seguir las prácticas y costumbres del mundo. Él nos invita a seguir las prácticas y costumbres del mundo. Repito, Él nos invita a seguir las prácticas y costumbres del mundo. ¿Qué significa eso? Pues no tiene nada de malo que escuchemos las canciones. ¿O tiene algo de malo? No tiene nada de malo. Todo está bien. No tiene nada de malo que andes diciendo groserías con tus vecinos, a tus hijos. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo que mientas. No tiene nada de malo que robes un poquito en tu tienda, en tu negocio. Un día le dije a un amigo, que yo lo aprecio con todo mi corazón, él vende queso. Y yo le dije, amigo, tienes que dar, le dije, tienes que dar el kilo completo. Y me dijo, sí, pastor, yo lo doy completo. Entonces observo, me voy a su báscula y observo 990, 995 de queso. Pero ya cuando le echaba en la bolsa, pues daba 1000 gramos cerrado. Y yo le dije, amigo, ¿te estoy comprando los 10 gramos de bolsa o te estoy comprando 1000 gramos de queso? Y se empezó a reír. Pastor, pero está completo. Sí. Pero me estás robando. Tú me dices que es 1 kilo de queso, no 1 kilo con la bolsa. Las costumbres del mundo entran a nuestra vida. Como dije, canciones traemos en el celular, en el auto ponemos canciones, las groserías, ¿verdad? Las idas al cine, costumbres paganas del mundo. Y agrégale lo que tú quieras. Costumbres que Satanás ha metido, olvídate que a la iglesia, a tu vida, a mi vida. ¿Y cómo es que Satanás ha minado esa fortaleza que tú tenías, esa relación con Dios? Por lo tanto, mis amados, el texto de 1 Samuel 11, que dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces David habrá dicho, ¿para qué me quedé? ¿Para qué me quedé?
Tú también, al igual que David, yo también lo he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso, mis amados hermanos, esta noche, ¿te parece que le digamos a Dios, Señor, ayúdame a no confiar en mis dones? Ayúdame a no confiar en mis fortalezas. Ayúdame a no confiar en lo bueno que soy, en mis buenas obras. Ayúdame a no confiar en eso, Señor. Y también ayúdame a estar atento, no solo a mis vicios equivocados. Ayúdame a estar atento al enemigo que tanto me odia, que es Satanás. Y dame la fuerza, la fortaleza para vencer cada una de sus tentaciones. Resistir sus tentaciones. Es imposible que no lleguen las tentaciones a tu vida, pero pídele fortaleza, pídele fuerza a Dios y Él te las dará. Y finalmente, acuérdate, mis amados hermanos, la manera en que Satanás actúa es al principio imperceptible. No es abrupta, es poco a poco. Su estrategia es minar como la gotera, mina, rompe una roca enorme. Así también Satanás rompe, destruye nuestra familia, destruye nuestra relación con Cristo Jesús. ¿Cuántos allí en su hogar quieren decirle, Señor, pues entonces ayúdame mejor a tomar precauciones? Yo quiero estar preparado cuando lleguen estas tentaciones. Quiero ser más fiel a ti. Vamos a orar esta noche por Michelle, por Ruth. Vamos a orar también por César. Vamos a encomendarlo en las manos de Dios. Vamos a decirle, Señor, concédenos tu gracia maravillosa. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, has escuchado los motivos. Los hermanos colocan allí cuál sería su razón para orar. Puede ser problemas de salud, puede ser algún problema familiar. Hay peticiones que no se escribieron, pero tú las atiendes, pero tú las escuchas. Pero Señor, como hemos visto esta noche, nuestra mayor preocupación es caer en el confort, es caer en la confianza, es creer que porque somos buenos, que porque hacemos las cosas correctas, no vamos a caer. Y mi Dios, ayúdanos mejor a estar atentos al enemigo, que Él nos vence, no de un día para otro, Él nos vence poco a poco, hasta que finalmente dejamos de estudiar la Biblia, dejamos de ser fieles a ti, dejamos nuestra vida espiritual. Pero ayúdanos a fortalecer nuestra relación diaria contigo, todos los días, que apartemos un momento para estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos. Necesitamos hoy más que nunca confiar en ti. Hoy más que nunca necesitamos confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.